Hola a todos, soy Omar Alejandro y el día de hoy les voy a presentar cómo es que se deduce la ecuación de Michaelis-Menten, la cual nos permite entender de manera matemática cómo una enzima responde a los cambios en la concentración del sustrato, desde el incremento inicial de la velocidad hasta llegar a un punto de saturación, donde la enzima alcanzará su máxima capacidad. Este modelo, formulado hace más de un siglo, sigue siendo una herramienta fundamental y práctica en la bioquímica y en la biotecnología, pues nos ayuda a interpretar fenómenos clave como la afinidad de la enzima y la eficiencia catalítica. Para comenzar, imaginemos la gráfica clásica de Michaelis-Menten, donde en el eje de las X encontraremos la concentración del sustrato y en el eje de las Y la velocidad inicial de reacción. Ahí encontraremos que la gráfica tiene una forma hiperbólica, donde al inicio, cuando la concentración del sustrato es baja, la velocidad aumentará casi de forma lineal, pero conforme le vamos añadiendo más sustrato, la enzima se empieza a saturar y llegará a un punto donde prácticamente todas las enzimas están ocupadas con su sustrato. Ahí la velocidad alcanza un valor máximo, el cual va a ser el famoso Vmax. Además, conoceremos qué es la Km, la cual nos indica qué es la concentración del sustrato, a la cual la velocidad es exactamente la mitad de Vmax. En resumen, la gráfica nos enseña dos ideas esenciales: que las enzimas tienen un límite de trabajo y que el parámetro Km refleja cuánta afinidad tiene la enzima por su sustrato. Para entender por qué es que ocurre esto, vamos al modelo clásico de Emil Fischer en 1894, donde la enzima funciona como una cerradura y el sustrato como una llave, donde solo la llave correcta encajará perfectamente en la cerradura. En términos químicos, lo que ocurre es que la enzima E se une al sustrato S, formando el complejo enzima-sustrato, que está dado por las siglas ES. Después, este complejo se transforma en producto y la enzima queda libre para empezar otro ciclo. Este modelo nos ayudará a visualizar la especificidad de la enzima y la idea que tienen un sitio activo diseñado para unirse a su sustrato. Más tarde, Koshland en 1854 refinó este concepto con el modelo de ajuste inducido para deducir la ecuación de Michaelis-Menten. Sin embargo, yo estoy utilizando el método de sencillo, el cual es el de cerradura. Como podemos observar, vamos a encontrar con K1, K2 y K3, la cual va a estar asociada a su velocidad determinada. Como B1, vamos a tener nuestra constante de velocidad directa de unión para formar el complejo enzima-sustrato. Para la K2 y la velocidad 2 vamos a encontrar la constante de velocidad inversa de disociación. Y para la velocidad 3 vamos a contar con la constante de formación del producto. Ahora, considerando esto, la concentración de una enzima total es constante, por lo tanto no cambiará. De ahí encontramos la ecuación de la enzima total es igual a la enzima libre más el complejo enzima-sustrato, del cual vamos a despejar la enzima libre y nos quedaría como la enzima libre es igual a la enzima total menos el complejo enzima-sustrato, y vamos a sustituirlo en la primera velocidad, en la B1, que va a estar asociada a la constante de velocidad directa de unión, que está dada por la ecuación que anteriormente les dije. De ahí encontramos que B1 va a ser igual a la constante 1, que va a estar multiplicada por la concentración del sustrato y a su vez por la enzima total menos el complejo enzima-sustrato. Para la B2 y la B3, en este caso, no encontraríamos cambios algunos. Posteriormente vamos a considerar la hipótesis del estado de equilibrio, en el cual en la cinética enzimática es un supuesto que se utilizó en la primera deducción, utilizada por Michaelis y por Leonora Mentel en 1913, donde se asumía
que al inicio de la reacción el complejo enzima-sustrato alcanza rápidamente un equilibrio dinámico con la enzima libre y con el sustrato, el cual nos va a permitir que igualemos la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y la velocidad 3. De ahí vamos a sustituir los valores respectivos de las ecuaciones que anteriormente ya les había comentado. La velocidad 1 va a ser igual a la K1 multiplicada por la enzima total menos el complejo enzima-sustrato, que a su vez va a estar multiplicado por la concentración del sustrato del lado izquierdo. Vamos a encontrar un igual y del lado derecho vamos a encontrar tanto las dos constantes K2 y K3 que van a estar multiplicadas por los complejos enzima-sustrato. Posteriormente vamos a realizar un poco de álgebra y del lado izquierdo realizaríamos la multiplicación para cada término, separando los paréntesis. Y del lado derecho agrupamos el complejo enzima-sustrato, lo que nos permite sumar la K2 más la K3. Posteriormente vamos a pasar del lado derecho el término de menos K1 multiplicado por el complejo enzima-sustrato por la concentración del sustrato, dejando únicamente la constante 1 que va a estar multiplicada por la enzima total y la concentración del sustrato, lo que nos va a permitir otra vez agrupar el término de el complejo enzima-sustrato y quedaría como la K2 más la K3 más la K1 que va a estar multiplicando la concentración del sustrato. Una vez hecho esto vamos a despejar el complejo enzima-sustrato y quedaría la ecuación como la K1 multiplicado por la enzima total por la concentración del sustrato entre la K2 más la K3 más la K1 multiplicada por la concentración del sustrato. Es igual, vamos a igualar esto, vamos a igualarlo y vamos a dividir todo entre K1 con la finalidad de simplificar términos. Y ahí vamos a encontrar que la constante de Michaelis, Km, es igual a K2 más K3 entre K1, lo que nos va a permitir simplificar algunos términos. Y nos quedaría como la enzima total multiplicada por el sustrato entre la Km más la concentración del sustrato, que esto ya va tomando más forma y se va pareciendo a la ecuación que todos conocemos de Michaelis. Ahora, considerando la B3 como la formación de los productos, encontramos que la velocidad 3 va a ser igual a la constante 3 de disociación multiplicado por el complejo de enzima por el producto. Y por lo tanto quedaría la ecuación como B3 es igual a la constante 3 por el complejo de la enzima total multiplicado por la concentración del sustrato entre Km más la cantidad del sustrato, recordando que la velocidad máxima es igual a la K3 por la enzima total, dado que la saturación de toda la enzima está formando el complejo enzima-sustrato y la velocidad de formación del producto ya no depende del sustrato, sino de cuántas enzimas hay y de lo rápido que cada una de ellas trabaja, dándonos la ecuación característica de Michaelis, donde la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato, entre la constante de Michaelis, que es Km, más la cantidad del sustrato. Dato importante, mientras menor sea la Km, tendrá una mayor afinidad. Esto se debe a que la Km es igual a la velocidad máxima entre 2. Por último, debemos de dar gracias a Leonor Michaelis y a Maud Leonora Mentel, ya que gracias a ellos contamos con un modelo matemático funcional en la bioquímica que hasta hoy sigue siendo reconocido a nivel mundial por su utilidad, practicidad y carácter ilustrativo en el estudio de las enzimas. Sin embargo, también es importante resaltar que Maud Leonora Mentel fue una científica pionera, una de las primeras mujeres médicas en Canadá, cuyo trabajo abrió camino y dio un gran impulso a la ciencia.
Su legado, junto con el de Michaelis, trasciende con el tiempo y sigue siendo inspirador para la biotecnología y la investigación en el día a día.